Chicos, el día de hoy es día de video musical, pero lo pospondré para el día sábado ya que hoy haré mi primera creepypasta. Bueno, comencemos. Bueno, esta historia es un hecho que me pasó, si fue solo una pesadilla o había algo más hasta el día de hoy lo ignoro. Pero es un hecho que algo muy extraño pasó. Todo empezó una noche en la que estaba viendo la televisión y comencé a ver una película de terror. Debo decir que es raro que una película me asuste, bueno, la película se llamaba El Títere. Y trataba de una mujer mayor llamada Mary Shaw, que era titiritera y la mataron al descubrir que sus títeres estaban hechos con partes de niños. Y su última voluntad fue que hicieran un títere de su cuerpo. La leyenda contaba que si veías a Mary en tus sueños y gritabas, ella te cortaría la lengua y te mataría. Para convertirte en uno más de sus títeres. Bueno, la película no me asustó gran cosa, pero dejó un mensaje en mi cabeza. Yo de lo más tranquilo como cualquier día, me fui a dormir y es allí cuando la pesadilla comenzó. Estaba sin ningún motivo aparente en un cementerio, era una noche sin luna así que todo estaba oscuro. No había sonido alguno y me puse a caminar y empecé a ver las tumbas por curiosidad, yo no conocía a ninguno de los nombres. Bueno, no en persona porque los nombres escritos eran los de algunos niños de la película. Cuando recordé eso me dio escalofrío y ganas de despertar ya. Cuando vi una tumba más. Era más grande. Y estaba en el centro de todo como diciendo que era importante, así que decidí acercarme a verla. Caminando lentamente hacia ella sin poder ver mucho, me coloqué enfrente para leer lo que decía. Para mi susto al dirigir la mirada a las gastadas letras que decían, aquí descansa Mary Shaw. Retrocedí como 10 pasos con algo de miedo y comencé a presenciar algo que me asustó mucho más cada vez. La tumba. Comenzó a abrirse y lentamente un brazo blanco como brillante, resaltando en el oscuro paisaje, empezó a salir de aquel lugar. Yo estaba más que asustado cuando el cuerpo de la difunta llamada Mary salía de su lugar de reposo. Saliendo poco a poco con una sonrisa de marioneta en su viejo cortado y desgastado rostro. Con conocimiento de la película sabía que no debía gritar o algo malo pasaría, entonces con un gran esfuerzo me tragué el miedo y aguanté el horror que sentía. Estaba paralizado del miedo viendo cómo cada vez se acercaba. Más y más a mí con esa horrible cara muchas veces más aterradora que la de la película sonriéndome. Y moviéndose hacia mí. Sus pies parecían no tocar el piso. Cada vez más aterrado y a punto de gritar. Al tenerla casi enfrente de mí, logré despertar. Abrí los ojos algo aliviado para ver frente a mi cama. Era Mary aún con su sonrisa más abierta que nunca viéndome a mí y estaba en el pie de mi cama. Como esperando ese grito y me di cuenta que esta no era una pesadilla como las otras. Era tanto el miedo que ni siquiera podía hablar y pedir ayuda, no había luz, solo éramos ella y yo paralizado en mi cama. Es una imagen mental que aún recuerdo y no puedo borrar. Reuní todas mis fuerzas para pedir poder hablar, pero fue inútil ya cuando ese ser me tenía tan aterrorizado que casi mojo la cama y estuve a punto de gritar. Logré mover mi cabeza a la izquierda y cerré los ojos a los 5 segundos al abrirlos. Y mirar de nuevo al pie de mi cama. Mary había desaparecido. Aún con miedo me levanté de la cama con prisa a encender la luz y así permanecí toda esa noche con el temor de soñar con ella otra vez y no lograr escapar. Si fue un sueño nada más o tenía algo sobrenatural aún no lo sé, solo te dejo este consejo. Si en tus sueños te ves Mary Shaw, hagas lo que hagas, no debes gritar. Para aquellos que no entendieron, aquí está el consejo. Si en tus sueños ves a Mary Shaw, hagas lo que hagas, no debes gritar.